donde descubro el tiempo. En esta última vida, Eurídice, cantaré en tercera persona y a dos voces. Uniré tu voz con la mía para poder pronunciar mi nombre tal y como lo harás tú cuando escuchemos juntos por primera vez las pulsaciones de nuestra estrella. Hablaré sobre una piedra amarilla, con una tormenta eléctrica en el centro y una isla perdida en el mar de Cronos. Apolonio de Rodas decía que tenía prohibido cantar sobre sus misterios. Pero tú no estabas de acuerdo, y en las noches de insomnio caminabas en círculos por tu departamento escribiendo tu propia argonáutica, de la cocina al baño y de la sala a la puerta de entrada, evitando siempre pasar por la recámara. Trazaste de ida y vuelta una nueva ruta hacia la Tierra del Sol. Siguiéndote por el pasillo, me condujiste hasta la isla de Electra, donde aprendimos juntos los rituales secretos del ámbar y el tiempo. Escucha lo que digo, aunque no tenga sentido, porque si no, no podrás descender al inframundo. Me advertías, siempre al llegar a esta parte. Después de robar el vellocino de oro, los argonautas se adentraron en el mar de Cronos. Al principio pareció que podría cruzarlo sin ningún problema, pero cuando menos lo esperaban, los rodeó una niebla tan espesa que ya no supieron si estaban navegando por el agua o por el cielo. El vértigo se propagó entre los tripulantes del Argos, y fue necesario amarrar a más de uno para evitar que saltaran por la borda. Durante 7 noches navegaron a ciegas sin poder recurrir a los astros para orientarse. Oculto dentro de la bruma, Orfeo presintió el silencio absoluto, que seguiría al final de los tiempos, y sin poder seguir ya los latidos de su corazón, perdió la voz. El príncipe de Tracia aún podía acompañar con su lira la cadencia de los remos y el rumor del oleaje que golpeaba la quilla del barco, pero esta nueva música producía horror a sus compañeros, tanto como si acabaran de presenciar sus propias muertes. Medea era la única que podía seguir escuchando la lira de Orfeo sin sucumbir al terror. Tal vez la misma magia que le había servido para entregar el vellocino a Jason ahora le permitía seguir de principio a fin estos sonidos tan puros y monstruosos que parecía imposible que pudieran sostenerse por sí mismos en el aire. O tal vez esta melodía oscura no le había revelado nada que no hubiera intuido la noche después de su primer encuentro con el líder de los argonautas. Una capa teñida con la sangre de sus propios hijos como regalo de bodas. Eso es lo que veía la nieta de la luna cada vez que dejaba que su amante la acariciara. Al amanecer del 8º día se despejó la niebla. Bajó el viento, y el Argos encalló junto a la isla de la hija de Atlas, el pilar del cielo. Por más que lo intentaron, Jason y sus hombres no pudieron liberar la nave. Habían quedado varados sin remedio en el mar del tiempo. Tú sabes qué es lo que tienes que hacer, dijo Medea a Orfeo, que asintió cabizbajo. Esa misma tarde, caminó por las aguas poco profundas que separaban el Argos de la isla de Electra, y se internó en ellas. Apretando su lira, recorrió todas sus playas hasta llegar a la orilla de una laguna. Abejas, escarabajos, un enjambre de mariposas y todo un hormiguero persiguiéndose eternamente en círculos. Atrapados, dentro de las rocas de ámbar, los insectos resplandecían con los últimos rayos del sol. Orfeo se sentó junto a un árbol al borde del agua y cerró los ojos, sintiendo como la resina del tronco lo cubría, hasta convertirlo también en un fósil. Comenzó a soñar. Se vio a sí mismo descender de otro Argos, en otros espacios y tiempo. Su lira se había convertido en un diminuto cubo transparente que producía música al pasarlo por las plantas. Las melodías variaban de acuerdo con la estructura molecular del espécimen seleccionado. Epifanía de un cantor botanista. Algún día podremos componer partituras enteras a partir de un bosque. Armonía del mundo. ¿Quiénes somos nosotros que por momentos pareciera que podemos encontrar un orden en medio del caos? En su sueño, el príncipe de Tracia llegó otra vez a la laguna y se descubrió durmiendo dentro de una piedra de ámbar. En el agua, cerca de él, crecía un tipo de alga que no había visto en ninguno de sus viajes anteriores. Al pasar la lira por sus hojas, brotó de ella música que no parecía venir de este mundo. El sonido de los campos de aquí. Los biodomos, que apenas consiguen resistir tempestades que parecen haber sido creadas por genios más antiguos que los propios dioses. Escuchando los sonidos que emanaban de esta alga desconocida, Orfeo supo que vendrá un tiempo en el que habrá jardines suspendidos en Marte. Y eso no es todo, dijo una voz a sus espaldas. Al ver a Electra, Orfeo se postró ante ella.
Canta, Orfeo, le ordenó la hija de Atlas, haciéndole una seña para que se sentara junto a ella. ¿Cómo hacerlo si todo se acaba?, protestó él, poniéndose a su lado. ¿Estás seguro?, insistió Electra, cargando la estática del aire con su voz. He visto en la bruma lo que sucederá con este cielo arriba del nuestro. Cada uno de sus soles será extinguiendo hasta que no quede nada más que oscuridad. Es cierto. Y tú te casarás con la hija del sol, y ella morirá varias veces a causa de la mordedura de una serpiente. ¿Para qué me lo dices si no podré evitarlo? Porque descenderás al infierno a buscarla, y, cuando estén a punto de volver al mundo, no podrás resistir la tentación de mirar hacia atrás. No pongas esa cara, príncipe de Tracia. Cuando se acabe esta historia, todo volverá a comenzar. No es cierto. Ni siquiera tu padre podrá sobrevivir a las tinieblas, Pléyade. Dices que yo perderé a Eurídice, pero tú también desaparecerás la noche en que caiga Troya, porque no podrás soportar la pena. ¿Y qué con eso?, replicó Electra, encogiéndose de hombros. Dibujó un círculo en la arena y se lo mostró a Orfeo. Estás dormido junto al árbol y estás hablando conmigo. Incluso puede ser que te encuentres allá afuera siguiendo cada una de las palabras que hemos dicho hasta ahora. La memoria tiene sus propios fósiles, príncipe de Tracia. Momentos en los que, aunque supimos que nada es para siempre, lo que no estaba sucediendo nos pareció suficiente. Y tú volverás a cantar sobre la creación del mundo. Empezarás por el corazón y la sangre. Después, seguirás con su voz y su cabello. Tardarás más en su mirada y en sus manos. Encontrarse de pronto en medio de la gente y el ruido, sin saber en qué momento comenzó a existir, la tomará por sorpresa, tanto que es posible que ella termine sucumbiendo una vez más al vértigo. Pero aún así, tú seguirás cantando, porque nada se destruye, solo se transforma, y nosotros, somos la variación de un mismo tema que inició hace millones de años. Tal vez incluso es posible que vivamos varias vidas de forma simultánea. Comprendo lo que quieres decirme, Electra, intervino Orfeo. No eres tan tonto como parece. Sonriendo, voltearon a ver la superficie anaranjada de la laguna que se extendía más allá del horizonte. Del otro lado, una niña seguía la voz ligeramente rasposa de su padre mientras le contaba que a veces los peces voladores se quedan varados en la cubierta de los botes y que ahí se asfixian contemplando el infinito. Tenía el cabello cubierto de arena y sus manos estaban arrugadas tras haber pasado toda la tarde buceando. Ese día había descubierto que nadar era como volar. Y ahora, mientras escudriñaba quién estaba a la otra orilla de la laguna, ella tuvo la certeza de que más adelante alguien le volvería a cantar sobre los peces que han sucumbido al vértigo. Pero en esa ocasión, ella sería uno de ellos. Bostezando, la niña se recargó en el brazo de su padre y cerró los ojos. Antes de quedarse dormida, le pareció escuchar que alguien la llamaba por encima del agua. Nostalgia de los días que vendrán. Tendré que acordarse de que no es una palabra, sino toda una frase la que deberá encontrar en el fondo del océano. A la mañana siguiente, Orfeo despertó junto al árbol y vio que estaba cubierto de abejas. Lo habían confundido con una parte del tronco. Sin moverse, comenzó a zumbar junto con ellas. Las abejas se levantaron y, transformándose en ráfagas de viento, soplaron hinchando las velas de Largos. Se estremeció la nave y, tras varias sacudidas, consiguió liberarse de su trampa de arena. Los argonautas levantaron sus armas gritando de júbilo. La única que se mantuvo al margen fue Medea. Lo que habría de vivir más allá del mar del tiempo no la haría feliz. Recogiendo su lira, Orfeo volvió a Largos y no le contó a nadie sobre lo que sucedió la noche anterior. Eso se queda aquí. Ahora dejaré de cantar sobre los muertos y a cambio me quedaré con uno. Primero su voz, luego su cabello y por último sus manos sobre la mesa de la biblioteca, mientras me platica sobre las dunas de Marte. Se cierra el círculo. Todo vuelve a iniciar.